Bienvenidos a este podcast Charlando con Jairo, porque soy un fiel convencido de que todos en esta vida tienen una historia que contar. Esta es la historia del pastor Freddy Charry, director del Evangelio Cambia. Bienvenidos. Porque lo convencional de ellos era una Biblia grande así. De una forma maravillosa. Anualmente más de 10,000 a 15,000 personas. Wow. Para Jesús en estos 15 años. Le damos toda la gloria a Dios porque algunas personas nos criticaban y nos dijeron, pero es que ustedes ganan alma y esa gente ¿dónde está? Pastor, es que más tratarse de dónde está, es tratar a quien recibe. Haciendo un evangelio cambia en la ciudad, una persona misteriosa me toca la espalda. Yo volteo y no lo reconozco. Y me dice, yo soy Arnovi, el que te ganaste una vez predicando el evangelio cambia en una plaza, yo hoy soy pastor. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Jairo Ariza y hoy me encuentro con el pastor Freddy Charry del Real, fundador aquí en Colombia del Evangelio Cambia, aquí en Colombia y en Cartagena, su oficina central. Aquí me encuentro con él. Quiero charlar con él un poco y preguntarle, pastor Freddy, ¿cómo usted sale al ministerio? Hola, pastor Jairo. Bendiciones para ti, para todos tus seguidores y televidentes en tu programa. Bueno, el Evangelio Cambia aquí en Cartagena, Colombia. Inicia en los años 2010. Ayer. En los años 2010 empezamos un grupo de muchachos que vimos como desde el ministerio en Valencia, Venezuela, el pastor Bertucci llevaba a cabo el Evangelio Cambia en Valencia y nos impactó la manera del evangelismo en las calles, nos impactó la manera de llevar la palabra de una manera no convencional. Y una de las cosas que más me impactó fue al ver cómo las almas corrían a la salvación a través de una modalidad distinta, como que saliéndose del cajón religioso, de la caja, y pensando un poco fuera de la caja, vimos cómo era una estrategia repulsiva para la evangelización y la salvación de las almas. Y ahí en Cartagena lo empezamos a, a replicar, a tomar esta dinámica del Espíritu Santo, porque más que las obras de teatro, más que llevar la palabra, creo que es algo nacido del corazón de Dios y nace el corazón de Dios para impactar la tierra. Entonces lo tomamos a nuestra cultura, a nuestra forma en la costa caribe colombiana y ahí empezamos. Recuerdo que en ese entonces éramos como 30 pastores, todos, sí, ya en total. Y íbamos a las cárceles, íbamos a los colegios y nos colocábamos la franela y íbamos a los liceos, universidades y colegios. Y así empezó, pastor, en el año 2010, nuestro primer colegio, precisamente en una zona de Cartagena que se llama el Pie de la Popa. Por ahí empezamos en un colegio y bueno, el rector nos abrió las puertas para predicar en la jornada de la mañana, de la tarde y de la noche, y ahí empezamos en el 2010 evangelizando los colegios. En ese año 2010, cuando todavía el evangelio estaba un poco fuerte, donde solamente se predicaba con un baje en la calle y que llega con algo innovador, que viene de Venezuela, como bien lo dice, con obras de teatro, con cosas alternativas, nuevas. ¿Cómo lo recibió la gente primero y cómo lo recibió todo el jergo de la parte ya religiosa? Bueno, pastor, generalmente siempre los cambios producen unos choques, unos impactos. Hay cambios que producen eh, impactos positivos, otros negativos. En este caso, pastor, al principio fue un impacto donde la gente como que, pero espérate, ¿cómo es eso de obra de teatro, de salir a las calles y hacer teatro callejero y predicar la palabra? No, porque lo convencional de ellos era con una Biblia grande así, de esta, sí, la guacharaca, y la manera convencional de llevar el evangelio. Y recuerdo, pastor, que cuando empezamos, una persona hicimos un evangelio cambia en el mercado de Basurto, porque empezamos en una zona que se llama el sector El Toril, y cuando arrancamos ahí, precisamente era como alguien de una iglesia, pero como esa iglesia tradicional, bastante legalista, y nos dijo, no, eso es diabólico. O sea, entonces yo le dije, bueno, espera que terminemos y conversamos y tú me dirás si es diabólico o no. Y recuerdo que en el mercado de Basurto ese día se convirtieron aproximadamente como 280 personas.
Sí, y llegaban llorando a los pies de Jesús. Muchos se arrodillaban en plena vía pública y recibían el mensaje. Después que la persona que vendía, por cierto, era un vendedor Ambulante. de libros, Ok. que me dijo esas palabras, al final yo me acerqué y le dije, mira, casi 280 personas recibieron a Jesús. Ahora tú me dirás si eso es del diablo, porque hasta donde yo sé, diablo no gana alma. Y diablo tampoco es ya fuera diablo. Tiniebla no saca tiniebla. Total. ¿Cómo viste? O sea, creo que en el transcurso de todo esto que has venido haciendo, tus frutos son los que, bueno, los frutos de la predicación de Jesús es la que ha venido hablando por sí sola de este movimiento. Sí, por supuesto. Pastor, nosotros hemos logrado alcanzar de una forma maravillosa anualmente más de 10.000 a 15.000 personas. Wow. Para Jesús en estos 15 años. Le damos toda la gloria a Dios porque algunas personas nos criticaban y nos dijeron, pero es que ustedes ganan alma y esa gente ¿dónde está? Pastor, es que más tratarse de dónde está, es tratar a quien recibe. Wow. Eso es muy importante. Sí, porque a veces la gente lo que quiere es conglomerar gente en locales. Y yo creo que el Evangelio Cambia va más allá. Si el sistema que trabajaba de la forma antes, el sistema trabaja de otra forma. Sí, o sea, sabemos que la idea es que ellos se congreguen, busquen una iglesia, pero pastor, yo creo particularmente que no hay una iglesia donde puedan caber más de 1 millón de personas en la ciudad. Entonces, si Dios los salva en un parque, en una plaza, en un hospital o en cualquier lugar, oramos que Dios los induzca a la iglesia, que nosotros pastoreamos. Pero la palabra es clara, el crecimiento lo da Dios. Entonces, algunos van a la iglesia, otros Dios los envía a otros graneros donde hay crece. Recientemente me encontré un muchacho que se llama Arnovis y nos lo ganamos un Evangelio Cambia. Y hoy día, cuando estábamos haciendo un Evangelio Cambia en la ciudad, una persona misteriosa me toca la espalda. Yo volteo y no lo reconozco. Y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo le digo, ¿perdón? Y me dice, yo soy Arnovis, el que te ganaste una vez predicando el Evangelio Cambia en una plaza. Yo hoy soy pastor. Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar el alcance de una palabra que se da de una manera tan sencilla pero efectiva? Lo sencillo no quita lo efectivo del poder que tiene el Evangelio. Es saber que una persona que te encuentra en la calle, tú la dejas por lo que sembrar y en el momento de lo oportuno, mira, un pastor. O sea, a veces ese resultado es más efectivo que tener una ovejita subyugada en un local. Por supuesto, pastor, y es lamentable porque hoy en día, no digo que todos los ministerios, pero algunos ministerios, sus iglesias se han convertido en prisiones religiosas. Y lamentablemente hay un gemido ahí. Yo creo que se repite el clamor no de los hijos de Israel, sino de los hijos de las iglesias que claman por una libertad, por una liberación. Y algunos por temor a la maldición del pastor, por temor a ese cepo, a ese yugo religioso de acusación. Y si te va, eres un hereje y te condenamos a la horca, a la guillotina. Sí, o sea, la Inquisición moderna. Tremendo. Sí, Tremendo. esa gente sufre y clama. Y yo creo que hay un grito de clamor que está llegando al corazón de Dios y a veces la venganza de Dios no es matar al pastor ni destruir al pastor. A veces es que Dios lo que va a hacer es que esa gente la va a llegar a un lugar que no sea un corral sin un redil, donde le den pastos, aguas vivas, no cisternas. ¿Sabes qué es lo que me gusta de hablar contigo y pastor? Y es que tú eres una persona que habla desde la experiencia y desde lo que has vivido. O sea, porque tú hablas con tanta propiedad de esto porque es que tú viviste ese evangelio. Tú pasas de ese evangelio a conocer la revelación de Jesús a través del Evangelio Cambia. ¿Cómo vuelta esa transición y cómo es el Freddy Tarry de aquel entonces a este Freddy Tarry que hoy predica esta puro? Bueno, cuando me han preguntado por esos cambios, yo coloco la parábola del andamio. Pregúntame ¿Cómo está para ahora? un andamio que había sido edificado, construido, pero las crucetas estaban invertidas y las escaleras estaban torcidas. Y así muchas veces lo configura uno la religión. Pero hay momentos donde toca desaprenderla para poder aprender. Y esa es la transición que muchos a veces no quieren hacer, porque a ellos les interesa más su reputación, su estatus religioso. Pero cuando Jesús se te revela
ya no es una tradición, sino es una persona que te cambia la forma de pensar y de actuar. Y tú estás dispuesto a desmontar el andamio para volverlo a construir con las crucetas del lado correcto y la escalera en la misma línea. Tú eres una persona que viviste esa esclavitud. Hoy que estás en esta libertad, ¿qué le diría a esas personas que todavía no se deciden a salir de esos esquemas? Pastor, yo he aprendido algo y aún lo aprendo de la historia. Hay hombres que de pronto posiblemente no eran cristianos, no iban a iglesias, pero fueron padres de la patria. Fueron hombres que dieron su vida y su sangre por una causa. Y no vamos muy lejos. No hay un hombre más grande en la historia, ni social, ni política, ni religiosa que Jesucristo. Pero también hay hombres que marcaron un referente en la historia. Y uno de ellos fue Simón Bolívar. Simón Bolívar expresó una palabra y él dijo que la esclavitud es la hija de las tinieblas. Y también dijo otra frase muy célebre que yo las medito a manera de aprendizaje. Él dice que la labor más grande que Dios le otorga a un hombre es la liberación de los pueblos. Definitivamente poderoso. Este hombre no solamente habla de todo esto con propiedad por todo lo que vivió, sino que ahora en este tiempo, en esta nueva temporada, un hombre que comenzó con un grupito de 30 personas, hoy está liderando este movimiento no solo en Cartagena, sino en toda Bolívar y ya haciendo mucho énfasis en algunas ciudades como por ejemplo Barranquilla, donde estoy liderando. Este hombre a través del Evangelio Cambia hay que una política hermosa y unas actividades hermosas. Cuéntanos, pastor, ¿cuáles son las actividades que ofrece el Evangelio Cambia a esta sociedad que está brindando oportunidades a la sociedad de ver el Evangelio de una forma totalmente diferente? Claro. Bueno, pastor, para concluir la pregunta anterior y pasar a esta liberación y esta transición, lo que ha hecho es despertar un mayor conocimiento de la gracia. Esa es la clave. Sí, la gracia, porque la ley tiene gloria, pero la gracia tiene una gloria más. Y cuando se nos revela la gracia, esta gracia nos hace libres. Y hoy yo puedo decirle a la gente que la libertad es una decisión del Dios. Wow. Y ahora, ¿cómo el Evangelio Cambia entre las comunidades y cómo ofrece estos programas? Los ofreces primero entendiendo que cada ser humano tiene un valor y tiene una dignidad. Y que nosotros Dios no nos ha colocado para por debajear a nadie, ni tampoco mirar a nadie como poca cosa. Nosotros hemos entendido que si el Evangelio nos ha cambiado, este cambio tiene que verse reflejado en otras personas que les predicamos, porque si nuestro Evangelio no cambia a la gente que predicamos, entonces no es Evangelio. Entonces, por eso se llama el Evangelio Cambia, porque vamos a cambiar vidas para bien y para siempre. Entonces le ofrecemos un servicio de amor y de esperanza, llevando alegría a los rostros desconsolados, llevando paz donde los corazones viven bajo una tormenta, llevando alegría donde hay tristeza y restaurando el corazón de los abatidos y los quebrantados. Y el Espíritu de Dios está sobre uno y sobre el Evangelio Cambia, como dice Isaías 61, para predicar buenas nuevas, para vendar a los quebrantados, para consolar a los enlutados y para decirles a un pueblo que viene en día. Eso es lo que le ofrecemos a la persona. Y la gente sencillamente lo que nos dice es, quiero ese Evangelio. ¿Y cuáles son esos programas? Bueno, habla de la SOP. Sí, claro, tenemos, a veces la gente nos pregunta que por qué hacemos actividades como sociales, que eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Yo digo que sí, porque Jesús lo hizo. Y hemos comprendido que servir a la gente es servirle a Dios. Y Jesús, cuando las multitudes tenían hambre, las alimentó. Multiplicó los panes, los quesos. Es más, él dijo, tengo compasión porque no han comido. Y no solamente les sació la necesidad espiritual, también la necesidad física. Pero yo creo que ya ese evangelio de saliva está rayado. Sí, de condenar. No. El evangelio es buenas noticias del reino porque están condenando. Por eso dice, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuál es la buena nueva a un pobre? Llegó tu prosperidad, Cristo Jesús. Llegó tu salvación, Cristo Jesús. Llegó tu victoria, Cristo Jesús. Entonces, siempre hemos entendido que somos bendecidos para bendecir y llevarle esperanza a aquel que no tiene ninguno.
Esos proyectos son las megasopas. La Megasopa, tenemos un programa que se llama Arte y Cultura por la Paz, tenemos Pastor, evangelizamos hasta en bicicleta. Eso es novedoso de aquí, eso es único aquí en Turismo, vamos y con los turistas y les predicamos la palabra y algunos se han convertido. Incluso han llegado a testificar de la conversión ahora en las ciudades donde están, que a través del Evangelio Cambia conocieron el Evangelio de Jesús. También tenemos otros programas, tenemos en los colegios, vamos a los colegios, llevamos actividades para la prevención del bullying, llevamos un mensaje para evitar la violencia escolar, el matoneo. Tenemos también asistencia familiar, espiritual. También estamos certificados por el SENA, pastor, para atención de necesidades espirituales y emocionales. Que otros nos condenan porque dicen, no, pero ¿cómo así? ¿De qué tienen que certificarse para ejercer eso? No, porque es que hay que hacerlo, porque es que años aconsejando y a veces vamos a las entidades públicas y nos dicen, pero Él los acredita a ustedes para hacer este trabajo. Él nos dice, primero Dios, segundo el Espíritu Santo, tercero Jesús, pero cuarto, aquí tiene un certificado donde han evaluado nuestras competencias como consejeros y nos han avalado para asistir a la gente que tiene problemas no solo espiritual, sino también mental. Pregúntame por qué. Porque el 71% de las personas que asisten a nuestra iglesia tienen problemas más que espirituales, son emocionales, sociales y de pronto. Totalmente. Y pastor, si alguien te va a preguntar alguno de oye, pero ¿qué diferencia hay entre las demás fundaciones que también dan comida, también hacen que al Evangelio Cambia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá no solamente ayudamos humanitariamente a la gente, sino que le damos el pan de vida, el pan del cielo. Jesús dijo, el que tiene sed venga a mí y beba, y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. A veces la gente me pregunta, pero ay, ¿qué ganaste con entregar esa sopa, ese arroz? Ahora está el arroz de la casa. Eso no hace mucho tuviste una cuestión acá que dije Cartagena sin ambos. Esa multitud de gente, pero cómo convocan. Dios las trae, pastor, porque hay una necesidad no solamente espiritual, sino física. Y yo creo que nos debe mover lo que mueve a Jesús. Jesús, la gente se le acercaba y a veces la gente dice, no, yo no hago esa actividad porque la gente se aprovecha de mí. A Jesús lo apretujaba, pero él decía, poder ha salido de mí. Y él nunca se enojó con la gente que lo apretujaba. El pastor aquí no se dejan apretujar. Claro, porque dicen que se les va la unción. Seguro, pastor, nosotros tenemos que oler a oveja porque esa es nuestra función. Entonces nosotros nos codiamos con la gente, abrazamos a los niños, no hacemos acepción de personas ni por raza, ni por sexo, ni por condición económica, ni por estatus educativo. A que todos los amamos por igual y los respetamos y respetamos su dignidad, su fe, a veces hasta pastor, honestamente, hasta la manera de ser. Porque sabemos que nosotros no somos quien los vamos a cambiar. Es el Espíritu de Dios quien los va a cambiar. Y ese es el atributo que de pronto a veces muchos pastores y líderes religiosos quieren tomar el atributo del Espíritu Santo y quieren cambiar a la gente con su propia fuerza. Pastor, también hay una actividad que ustedes hacen muy hermosa y que creo que tiene muchos años. ¿De cuántos años viene repartiendo juguetes en Navidad a los niños? Pero pastor, de verdad que esto es yo lo diría que más que una actividad, es una experiencia de y gracia. Esto lo aprendimos de Valencia y de verdad que Javier Alegre es una de las acciones más hermosas que tenemos porque se respira el espíritu de la compasión y de la fraternidad y del cariño hacia nuestra población de infancia y adolescencia. Y llevarle a un niño un regalo en los momentos de Navidad y sacarle una sonrisa. Wow, pastor, eso es como pastor que hicieron. No, eso es indescriptible porque no hay dinero que pueda comprar eso, no hay ofertas que puedan cambiar eso. O sea, hay una bendición en recibir, pero hay una mayor en dar. Y es lo que la gente a veces tampoco comprende, ¿verdad? Cuando los 70 regresaron, dice que regresaron llenos de gozo, porque hay un gozo que se desata cuando bendices. Y ese gozo, pastor, es indescriptible. Dice la Biblia que es nuestra fortaleza. Hoy un discípulo en medio de la predicación me preguntó, yo le veo a usted una fortaleza para superar las crisis y los problemas, aún de gente que le puede a uno hasta pagar mal sabiendo que usted la ha hecho bien. ¿Cómo usted hace, me dijo él, para no sufrir de tanto
situaciones que usted enfrenta y usted debe seguir como si nada. Yo le dije que nosotros somos hombres que hemos sido edificados en fuego y formados en la adversidad. Y cuando pasamos por esas sombras y por esos valles, yo creo que Dios nos machaca tanto, pastor, que a veces nosotros a la crisis le sacamos la oportunidad. Yo creo que esto es un mensaje para aquellos líderes que de pronto están comenzando y ven un ministerio como el tuyo y ven que tú eres influyente, que estás haciendo tantas cosas y piensan que personas como tú no pasan por proceso. Claro, pastor, y es que no puede haber túnicas sin procesos. Y a veces la gente pues, ve por arriba lo que hacemos, pero por abajo hay un Ayer me decían, con respecto a la túnica, me decían que aunque te quiten la túnica, sigue siendo José. tremendo, mi pastor. Y aunque te quiten la túnica, nunca te podrán quitar el sueño. Me imagino que eso lo aprendí en medio de los... Claro, pastor, porque siempre hay gente que no quiere verte sonreír. Y Lastimosamente es eso. sí, porque eso es viejo, incluso de los tiempos de eso. Pastor, yo creo literalmente que los tiempos cambian, pero los demonios son los mismos. Wow, igual, de verdad. Ellos vienen con esa estela de desastre, de asco, y ellos siempre están buscando, por ejemplo, como en los tiempos de Daniel, los sátrapas. Y siempre, ¿verdad? Que venga cerca de la persona que está del lado de Dios. Sí, porque es que, pastor, a veces hay gente que no tolera tu gracia. Pero como yo le he enseñado a mucha gente, vuela con tu gracia, pastor, porque hay mucho espacio aéreo para que los águilas choquen. Qué fácil la gente peleando por la misma alma. No, pastor, hay mucha gente que salvar, hay mucha gente que predicar, hay mucha gente que llevar a Cristo, hay mucha gente que bendecir. Bueno, o sea, no hay tiempo para los sátrapas. Pastor, contigo se habla tan chévere, tan esta entrevista. Ahí tienes segunda, tercera y cuarta parte. Quiero hablar un poquito acerca, ahora que me estás hablando de eso, de tu proceso y eso. Yo te preguntaba ayer cómo tu relación con los pastores, cómo tu relación con las demás personas, y tú me dijiste que me enseñaste algo muy bonito ayer. Me dijiste, la mejor manera de trabajar en unidad es cuando tú potencializas las virtudes que tienen los demás. Eso es algo que normalmente yo no veo en el liderazgo. ¿Cómo aprendiste esto? Me lo estaba. Bueno, pastor, precisamente por eso, por los procesos, porque cuando uno vive estos procesos uno se da cuenta que hay gente que tiene lo que uno le hace falta. Y cuando uno entiende y respeta la gracia de otro, tú puedes ser edificado con la gracia de tu hermano. El problema es cuando nosotros queremos solamente que respeten nuestra gracia y no honrar la gracia del otro. Entonces, eh, he aprendido las cosas buenas de cada uno y he aprendido a, a recibir con amor y humildad lo que otro me puede enseñar que yo no tengo. Siempre bajo una línea de respeto, bajo una línea de la ayuda mutua, de la hermandad y de la fraternidad. Caía bien con muchos pastores. Pastor, trabaja maravillosamente. El Gabriel también está trabajando también a nivel gubernamental también, ¿verdad? Que sí es algo único, inédito aquí en Colombia, una organización cristiana trabajando en el gobierno también. Hay que trabajar, pastores, ser influyente en esos espacios que ellos son los que nos ya dicen, ayúdennos a pasar este evento o ayúdennos a alcanzar esta población, sea joven, sea migrante, sea negritude o cualquier grupo poblacional. Y ellos nos dicen, vengan, ustedes tienen como esa miel, ese azúcar, pero más lo que ellos llaman miel es grasa. ¿Qué dice la gente cuando los ve ustedes en esas tarimas a veces de algún evento de la alcaldía o de la gobernación y los de ustedes ahí como referentes, mostrando luz en medio de la cuadra? ¿Qué será? No, le decimos que eh, eh, no somos velas, pues, que no soy lamparitas sin batería, sino que somos lámparas que iluminan con la radioactividad de Jesús. Entonces, yo creo que nosotros, Dios nos dijo en su palabra, en Mateo 10, en Juan 17, Señor, no te ruego que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces, si Dios nos permite esos escenarios, es para brillar con la luz de Cristo y hacer famoso a Jesús más que nuestra organización. Porque aquí hacemos de famoso a Jesús. Entonces, esos son los espacios donde hay que llevarlo. No hay que esconderse de esos espacios. Hay que llevar a Jesús a esos espacios. Pero ¿quién irá si no hay que los envíe? Pero, o sea,
¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, alguien tiene que romper la brecha. Se tienen que levantar los fares. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque los fares son los que rompen fuerza. Se abren brecha. Se abren brecha, la caer en camino. Y eso es difícil porque al principio toda la bala de cañón van para... Ayer hablaba con el líder, el pastor Herling. Yo le decía lo que le ha costado al pastor Freddy Charry 10, 12 años, a nosotros por bendición de Dios, por todos los caminos que este hombre ha abierto, nos va a costar menos. Y la generación que viene les costará menos por todo lo que usted se ha atrevido a abrir. Mi pastor, quiero terminar esta entrevista con 2 preguntas rápidamente. Sí, la primera es, ¿cómo ves tú el evangelio a nivel nacional? ¿Cómo estás viendo el cambio que hay en el ambiente espiritual del evangelio? Llame ese evangelio tan tóxico, tan rancio de antes. Y lo segundo, ¿cómo harías para invitar a todos los pastores a su unidad? Independientemente de qué concilio, este tipo de cosas, organizaciones, ¿cómo los invitaría a que de todo esto tan bello? Bueno, pastor, yo parto de un principio y es que la unidad se desarrolla pero bajo la base del amor, del respeto, de la verdad y de reconocer lo que el otro tiene. Porque nunca, pastor, puede haber una unidad sobre una base de engaño, mentira, hipocresía e intereses personales. Eso es verdad. Porque sería una unidad ficticia. Y eso es lo que no ha funcionado cuando hacen tipo de unidad. Por eso es que no funciona, porque es una unidad ficticia, porque está sobre una base de hipocresía, mentira y deseos personales egoístas. Pero cuando está una unidad bajo el respeto, bajo el amor y reconocer la gracia de otro para potencializarla, la unidad sí se da. Total. Entonces, pastor, realmente Jesús lo dijo, no se puede colocar un remiendo nuevo en un trapo viejo. O sea, hay cosas que son incompatibles. Y es mejor, pastor, mantenerse al margen porque sabemos que la ley y la gracia, pastor, es igual. Sí, hay una gloria mayor que Dios nos ha revelado por medio de Jesús y tenemos que salir, pastor, de la forma vieja de hacer iglesia y abrirnos aún a la manera nueva de hacer iglesia sin violentar los principios bíblicos de la palabra. Yo recuerdo el gran evangelista Gigi Ávila. Al principio, Gigi Ávila que dio al principio. Gigi Ávila, recuerdo, cuando empezó su ministerio, le dijo a toda la iglesia, quemen los televisores porque es el cajón del diablo. Y después, años más tarde, tenía una cadena de televisión cristiana. Mandó a toda la iglesia a comprar televisores. Entonces entendió que se equivocó en un momento dado de su vida. Hay pastores que tienen que reconocer que la forma como lo están haciendo, pastor, o sea, hay que mirar la manera de ir evolucionando. Entonces, ¿por qué el evangelio cambia, llega a este espacio? Porque evoluciona sin romper principios. Y Aunque a algunos le da miedo eso, pero todo cambio tiene que sufrir una transición, porque todo cambio doloroso, pero es necesario. Entonces, yo creo que por eso es que el evangelio cambia, puede llegar a este escenario y provocar esa unidad y trabajar en equipo con las demás organizaciones y poder hacer una gran jornada que bendiga a miles de personas y toda la gloria al final se la lleva. una palabra a esas personas que van a ver el programa y que de pronto están esperando en medio de esta entrevista también una palabra de un hombre de Dios que pueda bendecir a alguien que está ahí viendo. Bueno, mi palabra para todo eso es hombre de Dios, es hombre de Dios, vuele con su gracia, descubra el potencial que Dios le ha dado, no se detenga por los críticos, enfóquese en hacer la voluntad de Dios para su vida, edifíquese con valores fundamentales de la Escritura, manténgase siempre inspirado por el amor y la gracia de Jesús. Y este último consejo, pastor, nunca te rindas, porque si te rindes no llegas. Pero si avanzas con Cristo Jesús, llegarás a la meta, al supremo llamamiento que el Señor te ha dado. Aquí así hemos llegado a la parte final de este episodio de podcast con el pastor Freddy Charry. Una charla amena, una charla deliciosa. De verdad que le bendigo de una manera muy especial a él, a su ministerio. Él es nuestro mentor y es la persona con la que hemos venido también avanzando con el Evangelio Cambia en Barranquilla. Así que bendecimos a toda esa audiencia de Jairo Ariza TV y muy pronto tendremos más con el pastor Freddy Charry. Bendiciones. Jairo Ariza TV.